Continuando con la agenda, vamos a dar inicio al primer panel, este es denominado Retos actuales y post-COVID, agenda de corto y largo plazo, cómo mantener la estabilidad de las finanzas públicas, un panel en el que los acompañaré también como moderadora. Durante los últimos años, como comentaba el ministro Waldo Mendoza, el Perú ha logrado mantener la disciplina fiscal que nos ha permitido ser uno de los países con mayor fortaleza macroeconómica en la región. Esto no significa otra cosa que tener recursos para afrontar crisis como las que nos golpeó el año pasado y asegurar también la estabilidad monetaria, es decir, que no hayan variaciones peligrosas en los precios ni en el tipo de cambio. Esto ha permitido a nuestro país llevar a cabo uno de los planes económicos más grandes entre los países emergentes para atenuar los efectos de la pandemia y mantener al mismo tiempo esa estabilidad macroeconómica. Esta disciplina fiscal y la reconocida gestión de la política monetaria a manos del Banco Central de Reserva han permitido que en el primer trimestre de este año el resultado del PBI haya sido positivo, un avance de 3,8%, con una recuperación de la inversión pública y también de la privada. Esta cifra además está encima de la registrada en el primer trimestre del 2019, lo que muestra que la economía ya podría estar encaminada en una senda de recuperación. En este panel vamos a conversar sobre la importancia de mantener esa sostenibilidad de las finanzas públicas y también sobre la necesidad de que el presupuesto y el endeudamiento continúen siendo gestionados de manera responsable. Estos temas los vamos a analizar con tres exministros de Economía. En primer lugar tenemos a Claudia Cooper, ella es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Economía por la New York University, ha sido ministra de Economía y Finanzas entre el 2017 y el 2018 y ocupó también el cargo de viceministra de Economía. Nos acompaña también Alonso Segura, él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un MA en Economía de la Universidad of Pennsylvania y estudios de PhD en esa misma universidad. Fue ministro de Economía y Finanzas entre el 2014 y el 2016 y también ha ocupado el cargo de jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. También nos acompaña esta mañana David Tuesta, él es licenciado y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Él ha sido ministro de Economía y Finanzas en el 2018. A todos ellos les doy la bienvenida y les agradezco inmensamente por su tiempo. Yo quería comenzar este panel hablando un poco de cuál es la situación en la que actualmente se encuentra el Perú a partir del fuerte golpe que surtió sobre la economía peruana la pandemia de COVID-19. Como comentaba Waldo Mendoza, hemos sido uno de los países más golpeados, que más cayó durante el 2020 en materia económica y también se han realizado fuertes gastos fiscales para precisamente tratar de incentivar esa recuperación. Yo quería iniciar consultándole a Claudia Cooper si es factible ver en un horizonte de corto plazo que volvamos a tratar de cumplir las reglas fiscales que comentaba el ministro de Economía Waldo Mendoza. Son estos marcos sobre los cuales se construye la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas, como por ejemplo la meta de mantener un déficit fiscal que sea del 1% del PBI. Cómo retornar al cumplimiento de esas reglas fiscales con un mayor gasto fiscal que ha requerido y va a seguir seguramente requiriendo la estrategia sanitaria en este escenario post-COVID-19. ¿Qué opinas sobre este tema, Claudia? Muy buenos días. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola a todos y gracias por escucharnos. A ver, si es factible, va a tener que ser factible y yo creo que puede ser factible en un país que claramente ya le va a costar trabajo perder lo que ya ganó. En el momento que lo empiece a perder, yo creo que van a haber de alguna manera presiones políticas para volver a esa estabilidad de la que hemos gozado ya hace mucho tiempo. Como se dice, nadie extraña, ¿no? Algo hasta que lo pierde. Cualquier ejercicio de sostenibilidad a uno le habla, ¿no?, de tres variables. Le habla de crecimiento económico, le habla del monto del déficit y le habla de las tasas de interés para financiar ese déficit. Entonces, nosotros necesitamos básicamente mantener el crecimiento económico con estabilidad. No hay nada que sea más recaudador que el crecimiento. En realidad, sin crecimiento no hay forma de generar recaudación para poder gastar. Es la base
que ese crecimiento genere paz social es una cosa que nos podemos ocupar un rato después, pero necesitamos ese crecimiento que es el que nos va a generar esos recursos para poder gastarlos en estos temas que hoy día la población tanto necesita, ¿no? Entonces, ese crecimiento solo se va a dar si tenemos estabilidad. El crecimiento, para que el crecimiento sea sostenible socialmente, tiene que traernos empleo. Para el empleo necesitamos la inversión y para la inversión necesitamos estabilidad jurídica y estabilidad macroeconómica. Es decir, la inversión no viene con inestabilidad de precios, no viene con inestabilidad cambiaria, no viene con tasas de interés excesivamente altas y no viene con unas reglas de juego que me las pueden cambiar en cualquier momento en el que yo he hecho una inversión, sobre todo unas reglas de juego de alguna manera que sean unilaterales. Entonces, yo sí creo que vamos a tener que hacerlo y lo vamos a poder hacer porque creo que la misma población lo va a requerir. El Perú, como decía Waldo, ha sido uno de los países que más ha crecido en la región y cuando uno ve las previsiones del fondo es el que tiene el mayor crecimiento potencial de la región. Y yo creo que en gran medida, o sobre todo, se debe a esa estabilidad macroeconómica. La estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de precios permiten estabilizar el consumo, ¿no es cierto? Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando importamos cosas, muchas pymes importan electrodomésticos para subsistir, están teniendo una estabilidad en eso porque nosotros tenemos una estabilidad cambiaria que podemos mantener y lo mismo los precios. Esas tasas de interés bajas a muchos de los peruanos nos han permitido endeudarnos para comprar nuestras casas y a muchas empresas endeudarse para invertir. Entonces, el crecimiento del Perú no es gratuito y la estabilidad, creo yo, tiene un rol fundamental en ese crecimiento. Entonces, sí es verdad que para el corto plazo necesitamos por lo menos sentar las bases para regresar a esa consolidación fiscal, y en el largo plazo sí vamos a necesitar también estabilidad política y social, porque ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que no hay posibilidad de tener estabilidad macroeconómica si no hay una estabilidad política y social también detrás de eso, ¿no? En cuanto a la política fiscal, tenemos que recomponer nuestra capacidad para enfrentar contingencias. La hemos perdido totalmente en esta pandemia. Los ahorros nuestros básicamente ya los hemos consumido. Aquí hay que evaluar qué cosa es más fácil, si de alguna manera contratar algunos seguros o, ¿no es cierto?, esos seguros obviamente tienen que ser contratados de manera muy profesional, cubriendo todos los temas de conflictos de interés, etcétera, y con capacidad para hacer la negociación, o recomponer, ¿no es cierto?, los ahorros que teníamos. Porque el que tiene ahorros para enfrentar contingencia social va a tener acceso a crédito más barato. Entonces, la respuesta es no solamente sí podemos, sino que sí debemos. La población nos lo va a exigir, ese es el tema. Exacto, Claudia. Y en ese sentido yo quería trasladarle a Alonso Segura. Hablábamos de las tasas de interés que nos cobran por prestarnos dinero para financiar los gastos que se tienen que hacer, ¿no? O cualquier gasto es financiado o por los ingresos directos, es decir, impuestos, o por endeudamiento externo. Estamos a puertas del ingreso de un nuevo gobierno que por lo general requiere, para asegurar esta estabilidad política, un nivel de gasto más o menos proporcional a las promesas que se han hecho durante la campaña. ¿Qué tan flexibles podemos ser durante los próximos años respecto al nivel de endeudamiento? ¿Existe riesgos de que el Perú continúe incrementando el nivel de endeudamiento en un contexto en el que, como comentaba Claudia, nuestros ahorros, esos guardaditos en la media, en el cajón de las finanzas públicas, están en este momento en un momento de deterioro? Prende tu micrófono, por favor, Alonso. Sí, gracias Alejandra, gracias por avisarme, gracias por la invitación, el MEF, Claudia, David, un placer compartir el panel con ustedes, como siempre. Creo que Claudia ya lo resumió bastante bien, ¿no? Necesitamos estabilidad macroeconómica, uno de los elementos esenciales de esa estabilidad macroeconómica es la estabilidad fiscal. Las promesas que haya hecho el futuro gobierno ciertamente van a tener que tratar de cumplirse, pero en la medida de la disponibilidad, digamos, de recursos, teniendo en cuenta que es necesario generar paz social. Pero no podemos desconocer que tenemos que preservar la estabilidad macroeconómica y eso pasa, como dije, por la estabilidad fiscal.
Endeudamiento es una parte de la ecuación. En realidad, hay una cierta capacidad de acumulación de deuda. Muchas veces se dice que el Perú, como tiene deuda baja relativamente a otros países, y es el único indicador que quieren mirar, deuda PBI, pues podemos darle un salto brusco más fuerte a la deuda en los siguientes años y no va a pasar nada. Y eso no es cierto, porque también importa la velocidad, digamos, de acumulación de deuda PBI, de deuda de ingresos públicos, importa digamos, el concepto de sostenibilidad se da de que se crea que eventualmente vas a poder estabilizar ese ratio. Entonces, ¿cómo hacer? Lo primero, en realidad no pasa por endeudamiento, lo primero pasa por ingresos. Tienes que tratar de generar más ingresos. Waldo Mendoza, el ministro de Economía, ya lo mencionó, los ingresos son excesivamente bajos en Perú. No hay una fórmula mágica para elevarlos, pero básicamente responde a tres grandes variables. La primera es crecimiento. En la medida que generes crecimiento, vas a poder generar endógenamente mayores ingresos. Y eso pasa por una agenda de productividad y pasa por una serie de medidas que respondan a esa elevación de potencial que podemos hablar más adelante, o lo van a hablar en otros paneles, los motores, los nuevos motores, motorcitos, etcétera, etcétera. Uno. Dos, responde a algunas medidas de política tributaria. En general, los impuestos en Perú están bien, puedes ajustar algunas tasas por ahí, algunos impuestos digitales, digamos, a todo lo que son actividades digitales, algunos impuestos por contaminación, pero básicamente ajustes ahí, reducir algunas exoneraciones, pero, digamos, por ahí está, pero no va a darte mucho. Y lo otro es, evidentemente, combate a ilusión, evasión, etcétera, ¿no? Esas son tus tres fuentes de generación de ingresos. Ahora, lo otro es capacidad de endeudarte, y ahí tienes que seguir con una velocidad de acumulación de deuda que te permita generar una senda creíble de convergencia de tu deuda pública. Estábamos el año pasado con 9%, 8.9% de deuda PBI. Evidentemente, no podemos hacer una convergencia brusca. Esa convergencia va a tomar probablemente unos 4 o 5 años, pero tenemos que eventualmente ir convergiendo y restablecer las reglas fiscales es importante, ¿no? Hemos suspendido las reglas fiscales, es importante restablecerlas con una trayectoria razonable. El marco macroeconómico tiene una senda, el nuevo gobierno tendrá que ver si esa es la senda que consideran pertinente, pero tenemos que ceñirnos a eso. Y como dices, el diferencial lo vas a cubrir con endeudamiento. En tu pregunta decías endeudamiento externo, en realidad no es tan así, es endeudamiento externo y endeudamiento interno también. Y ahí tenemos también otros problemas que van a comenzar a surgir, ya están surgiendo y vamos a discutir más adelante probablemente, que es el daño que le estamos haciendo a las fuentes de endeudamiento interno de largo plazo, ¿no? Los sistemas de pensiones, por ejemplo. Recordemos que el Perú tiene un ahorro de largo plazo que es relativamente bajo, y esta principal fuente de endeudamiento la estamos socavando y nos puede costar a futuro, ¿no? Si es que erosionamos la fuente de ahorro a largo plazo, que ya de partida no era tan grande, vamos a depender solamente de financiamiento externo, básicamente financiamiento externo al mercado, y eso depende de una serie de condiciones. El Perú en estos momentos tiene amplio acceso, las tasas todavía son bastante bajas, pero siempre hay momentos en los cuales puede haber restricción de acceso. Y una cosa es que te agarre una restricción de acceso o las condiciones financieras no sean las más favorables, cuando tienes que financiar pues, un déficit de 1 o 1 o 2 o 2,5% del PBI. Otra cosa es cuando tienes que hacerlo cuando tienes un déficit de 5, 6 o 4. Y también una cosa es cuando tienes reservas, cuando tienes buffers fiscales, cuando tienes un FEF, cuando tienes líneas contingentes, ¿no? Cuando tienes cuentas líquidas del tesoro, con ahorros, cosas que ya no tenemos, que se han evaporado, básicamente se han consumido aceleradamente en los últimos meses del año pasado o durante la segunda mitad del año pasado. Entonces, ahí también hay una tarea pendiente. Entonces, la respuesta es sí. Perú creo que tiene todavía una fortaleza fiscal relativa a otros países, no es lo mismo que antes. El círculo se cierra con ingresos, cuál es la trayectoria de déficit sostenible, y ahí manejar tu estrategia de endeudamiento interno, externo, y cómo vas reconstruyendo tus buffers fiscales para situaciones inesperadas, ¿no? Imagínense si nos hubiera caído esta pandemia con o sin los buffers fiscales con los que ahora ya no contamos, que sí teníamos hace un año. La situación sería
dramáticamente diferente, ¿no? Dentro de todo lo terrible que ha sido esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que volvernos a aplicar en la parte fiscal. Como dijo Claudia, muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Alonso. Y quería también consultarle sobre este mismo tema a David Tuesta, ¿no? Estamos en un escenario social en el que el COVID-19 nos ha mostrado la amplia fila de demandas postergadas, que en algunos casos, digamos, han sido, entre comillas, sacrificadas por esta necesidad de mantener a raya la estabilidad fiscal en un contexto en el que ha sido muy complicado y seguramente va a seguir siendo complicado incrementar los ingresos fiscales. Hay muchos sectores con demandas embalsadas, necesidad de mejora de la presencia del Estado en términos de provisión de infraestructura y también de provisión de servicios, que son una de las funciones principales del Estado. ¿Cómo en este escenario, David, podemos mantener controlado el déficit fiscal, digamos, indicador que nos permite ver qué tanto más que lo que ingresa al fisco estamos gastando? ¿Cómo están? Muy buenos días por allá. Saludos a todos mis colegas, amigos que tengo acá compartiendo en este panel. Muchas gracias al Ministerio de Economía por la invitación, por supuesto. Definitivamente se ha planteado un escenario en el cual los incrementos de gasto, los incrementos para atender la actual, digamos, ansiedad social y política, es la mejor forma, creo que puedo definir, va a tener que atenderse, ¿no? Ansiedad social y política que también ha sido incrementado no solamente por la pandemia, que ha develado los problemas estructurales, lo mal que el Estado venía brindando los servicios al ciudadano, sino también la propia campaña electoral, ¿no? Hemos visto una cantidad de promesas impresionantes por diferentes partidos políticos. Nadie se ha salvado de dar alguna promesa de incremento de gasto importante con todas las buenas intenciones. Entonces eso ya plantea un escenario de inercia, ¿no? De este gasto. De todas maneras, vamos a verlo. Y sí es cierto, sí se va a requerir definitivamente estos recursos para intentar reconstruir o intentar construir un pacto social adecuado con la sociedad. El tema entonces, por tanto, pues se está moviendo que esto va a ser y se va a necesitar de esa manera, es qué tanto tenemos qué tantos recursos, ¿no? Con cuánto contamos para poder atenderlo, ¿no? Es cierto que el Perú tiene un cierto espacio fiscal si es que solo nos concentramos en el ratio deuda-PBI, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace un comparativo con el resto de países con similar grado de inversión, uno se encuentra que, caramba, Perú se marcaba con el techo de 30% de deuda y hay países con similar calificación que están en 40, 50 o 60, ¿no? Entonces, pero a veces no podemos pensar que esa ancla fuerte que colocamos en esa parte fiscal, y creo que de alguna manera lo han insinuado Alonso y Claudia, es porque en los otros aspectos estábamos mal, ¿no? Un país que serios problemas, sobre todo en los últimos años, para generar productividad, para tener buen crecimiento potencial. Eso te resta, te mella el potencial de crecimiento y por tanto tu potencial de generar recaudación y repago a futuro. Un país que tiene alto nivel de informalidad, malas instituciones, inestabilidad política creciente. De hecho, recuerden que el cambio a perspectiva negativa por alguna de las clasificadoras de riesgo fue de alguna manera por esta agudización, en gran parte por nuestros amigos del Congreso, que entre otras cosas han hecho, se han encargado de ir mediando también el tema de las pensiones, ¿no? Como también mencionaba Alonso. Entonces, sí, es importante, por tanto, tener en cuenta de que si bien vamos a tener que quizá incrementar nuestro nivel de endeudamiento, por ejemplo, y que seguramente vamos a tener que repensar el periodo de convergencia hacia un nivel de déficit fiscal más cercano al 1%, por otro lado, no podemos perder ese espacio porque eso es lo que de alguna manera nos ha anclado a estar hoy en grado de inversión, que
muy probablemente lo perdamos, ojalá no, pero todas las probabilidades señalan que así será. Creo que estoy esperando que pasen las elecciones, habrá que ver qué valoración hagan el nuevo gobierno, pero ese es un tema que puede significar altos costos fiscales y altos riesgos, ¿no? El siguiente es, si vamos a atender y contamos con algunos recursos, estamos dispuestos a utilizar este famoso número de subir, acercarnos a los 40 puntos del Producto Bruto Interno, que más o menos también lo insinuó el Fondo Monetario Internacional en el artículo 4, creo que daba 39.7, o sea, el 40 más o menos que está ahí, ahí dando vueltas. Es clave, evidentemente, el aspecto de generar credibilidad. Si tú te vas a ir para ese nivel, es que tú tienes que transmitir a los inversores, transmitirles al mercado que va a ser creíble que yo pueda asumir esos nuevos niveles de deuda, que va a ser creíble que yo pueda retornar y converger nuevamente a mis niveles de déficit fiscal, y por tanto es importante apuntalar muchísimo el tema de competitividad, productividad. Y ese es el gran question mark que hay ahora, ¿no? Es decir, más allá de las palabras y los compromisos que venimos escuchando con simpatía por parte de algunos voceros del partido, que falta que se oficialice, pero entiendo que va a hacerse cargo el gobierno a partir del 28 de julio, y las confirmaciones de que va a estar Julio Velarde en el Banco Central, etcétera, etcétera, se van a requerir políticas concretas en ese plano, ¿no? Que ayuden y den confianza a la inversión privada para que realmente se comprometan a invertir de acá a futuro. Entonces, acá y nos encontramos, por un lado, y ese es un aspecto y un riesgo que de repente vamos a discutir más adelante, esta nueva relación malísima, brutal, que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Donde, bueno, antes tenías a los niños en el Congreso y el adulto en casa, ¿no? El adulto en el Ejecutivo. Queda por ver si vamos a seguir teniendo un adulto en el Ejecutivo en este próximo gobierno, ¿no? Y eso va a ser fundamental, ¿no? Para trasladar de que hay por lo menos ese clima de estabilidad. Y el otro elemento clave es el de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese es otro aspecto que entiendo todo el tema político que puede existir al respecto y que algunos arguyen de que esa es la vía, el camino, etcétera, pero hay que ser conscientes de que esto puede significar, por ejemplo, el suspenso, poner en suspenso las leyes en el país, las instituciones, y por tanto, ¿quién se va a animar a invertir a largo plazo en circunstancias esas características? El factor G, el factor crecimiento, es fundamental, digamos, para dar sostén a una mayor recaudación, y evidentemente se van a requerir otros aspectos en el ámbito tributario, que quizás más adelante hay espacio para seguir comentándolo. Muchas gracias, David. Yo quería preguntarle a Claudia, desde el punto de vista fiscal, ¿no? Hemos hablado de la pérdida de estos ahorros, estos guardaditos que nos permitían tener herramientas para enfrentar crisis. ¿Qué otros efectos permanentes de largo plazo, desde el punto de vista fiscal, consideras tú que nos está dejando la pandemia de la COVID-19? A ver, bueno, el primero es que sí nos ha significado un deterioro fiscal, ¿no es cierto? Cuando uno simplemente ve que hemos llegado a un déficit del 9% del PBI, por lo menos desde la época en que yo recuerde, eso es un déficit absolutamente alto, ¿no? Y que obviamente no es sostenible y hay que empezar a bajarlo. Y claro, el tiempo que eso va a demorar es incierto porque necesitamos de una manera armonizar los temas sociales y políticos con los temas fiscales. Pero claramente, si no tenemos una trayectoria hacia llegar a ese 1%, va a ser muy difícil, como dije yo, mantener lo que teníamos hasta el momento, y todos lo vamos a sentir en todos los niveles sociales. El otro tema es el deterioro patrimonial, ¿no es cierto? El Perú en su conjunto ha sufrido un deterioro patrimonial. El Estado, obviamente, ha echado mano de gran parte de sus ahorros. Las personas, ¿no es cierto? Gran parte de lo que se había ahorrado para sus pensiones hoy día ya ha sido consumido. Y las empresas también, porque ahora tienen más deuda de la que tenían antes, ¿no? Entonces, tenemos una situación patrimonial deteriorada que vamos a tener que recomponer, porque las contingencias no se acaban con la pandemia, ¿no es cierto? Pueden volver a aparecer y tenemos que recomponerlas si queremos personas, empresas y Estado poder ser viables financieramente, es decir, tener acceso para poder crecer y desarrollarnos a tasas de interés o a costos de financiamiento razonables. Tenemos otro que es muy importante, que es el deterioro en el mercado laboral. Ese no se ha recompuesto, a pesar de los inmensos inyecciones de esta política
expansiva que se ha dado, el empleo está a 2/3 de lo que estaba a nivel prepandemia, el empleo adecuado. Es decir, los peruanos hemos logrado de alguna manera sobrevivir con el subempleo, pero ese empleo adecuado que genera protección social, hoy día hemos quemado muchísimo empleo y es un deterioro francamente muy importante y preocupante. No hay forma de crear ese empleo sin inversión privada. Yo creo que tal como es la estructura económica del Perú, la inversión privada a todo nivel, la grande, la mediana, la pequeña, no la vamos a poder crear si no generamos esa inversión privada. Para eso necesitamos estabilidad política y jurídica. Y ahí es donde vienen los grandes retos, creo yo, del futuro gobierno. Es cómo generamos esa posibilidad de una estabilidad jurídica y política para poder garantizarle a la gente que en realidad genere empleo. El empleo no se genera por 3 meses. Apostar por el empleo es un compromiso. Que lo mínimo que le podemos, digamos, que lo mínimo que requiere alguien que va a entrar en ese compromiso es saber cómo le va a ir en un mediano plazo. Entonces, yo creo que esos son los efectos permanentes y que los vamos a tener que resolver, como dije, de alguna manera poniéndonos de acuerdo hacia adelante. Porque sin estabilidad no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Y al final, yo creo que vamos a terminar extrañando lo que teníamos antes. Que era como bien decías tú, Claudia, que a veces no extrañamos lo que tenemos hasta que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Esperemos que no suceda eso o no lleguemos a ese escenario extremo de extrañar la sostenibilidad fiscal. Estamos en un escenario en el que de alguna manera casi, entre comillas, nos hemos acostumbrado a la inestabilidad política, pero siempre con la expectativa y la esperanza de que esta se termine. Hemos vivido por lo menos un año de Congreso, en un constante enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, el Congreso aprobando normas anticonstitucionales que además tenían un fuerte impacto fiscal, es decir, un alto costo que no estaba previsto en ningún presupuesto, y el Ejecutivo se ha mantenido firme, digamos, combatiendo esas iniciativas. Yo quería preguntarte a ti, Alonso, en este escenario ya de nuevas reglas de juego que empiezan el 28 de julio, un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, ¿cuál crees tú que va a ser la importancia del rol del Congreso para que mantengamos esta adecuada gestión de las finanzas públicas y la estabilidad fiscal? ¿Y qué se requiere que cambie radicalmente en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y Alejandra, antes creo, o para empezar la respuesta, un poquito de economía política, más que de economía, ¿no? Como mencionaba David, en la relación Congreso-Ejecutivo, el que tradicionalmente ha sido el responsable ha sido el Ejecutivo, ¿no? Y los congresos han tenido distinto grado de, digamos, populismo, clientelismo, etcétera, ¿no? Ciertamente en los últimos años, y particularmente en el último año, esto se ha salido fuera de control, ¿no? Y es algo que no puede continuar. O sea, la lista de medidas, no solo inconstitucionales, flagrantemente inconstitucionales, sino abiertamente irresponsables en materia, digamos, económica y fiscal del Congreso es interminable. La ley de CAS, negociación colectiva, la devolución de ONP, la devolución de FONAVI, los múltiples retiros del sistema privado de pensiones, que si bien ese fiscalmente no te cuesta ahora, te va a costar en el futuro, pues está dejando gente sin pensión, y podría continuar, ¿ok? Y estamos hablando de magnitudes que son macroeconómicamente relevantes, no estamos hablando de medidas que te cuestan 50 millones de soles, estamos hablando de medidas que te cuestan miles de millones de soles y con efecto permanente. Entonces, esto ciertamente no puede continuar. Hacia adelante es importante que haya, bueno, primero un ejecutivo que evidentemente mantenga las líneas de responsabilidad. Es fundamental prestar atención al cierre de brechas sociales por las múltiples razones que ya se han mencionado en el panel. Enfrentamos un mercado laboral muy golpeado, un incremento de pobreza importante, hogares que se han consumido sus activos, pequeñas empresas, muchas que han quebrado, menos de las que hubieran quebrado, significativamente menos, en ausencia de los programas de apoyo del Banco Central con garantía soberana, eso es cierto, pero igual, enfrentamos una situación compleja, ¿no? Pero todo eso tiene que hacerse dentro de un marco de sostenibilidad, de convergencia gradual, bastante gradual, pero respetando esa estabilidad macro, ¿no? Eso es lo primero.
pero no basta con el Ejecutivo. Si tenemos un Congreso como el Congreso que hemos tenido en el último año, ciertamente, y ya con la erosión que ha habido de, digamos, de las reglas económicas y la capacidad fiscal, cada vez las grietas van a ser mayores, ¿no? Ya tenemos una rebaja en, digamos, un cambio de perspectiva, dos cambios de perspectiva en realidad por las clasificadoras. Lo más probable es que tengamos este año ya una rebaja en calificación crediticia, y dependiendo de las acciones que pueda tomar el Ejecutivo y de cómo se comporte el Congreso, podríamos continuar en esa trayectoria hacia abajo, ¿no? Y al final, evidentemente, la calificación crediticia no es importante per se, es importante por lo que implica en términos de acceso y de costo de crédito para el país, ¿no? Y de capacidad de atraer flujos de capitales, inversión, etcétera. Fundamental va a ser el Congreso en un tema que es la propuesta de reforma constitucional. La reforma constitucional, independientemente de las propuestas que hayan por ahí o de lo que se diga, tiene que pasar por el Congreso de la República. Entonces es importante que el Congreso se comporte de manera responsable. Hay una demanda de cierta parte de la población de una reforma constitucional. Yo creo que es importante generar consensos, y el órgano encargado de poder generar esos consensos es el Congreso de la República. Necesitamos mensajes claros del Ejecutivo y del Legislativo sobre qué es realmente lo que se va a buscar, porque si dejamos o sumimos al país en una incertidumbre prolongada y absoluta sobre cuáles van a ser las reglas de juego hacia adelante, eso lo único que hacer es erosionar la capacidad de generar inversión privada y por tanto empleo, que es lo que más se necesita para poder salir de esta crisis, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un Congreso que deje de hacer lo que está haciendo el Congreso actual, y que en esta gran materia, que es la reforma constitucional, de alguna manera se ponga paños fríos y se actúe de manera responsable, ¿no? Te diría que eso es lo que ojalá ocurra con el futuro Congreso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alonso. Y en ese sentido, mirando un poco las medidas que se han tomado en el Congreso y también lo que podría suceder hacia adelante, ¿no? Se ha quedado pendiente una propuesta de reforma del sistema de pensiones, o varias propuestas de reformas del sistema de pensiones. No se sabe si finalmente dentro de los próximos 5 años se ejecutará una reforma o no. Pero como bien comentábamos en el panel, el sistema de pensiones es uno de los instrumentos de ahorro a largo plazo para el país y de financiamiento interno, más importantes. El sistema de pensiones no existe en una bóveda encerrado y uno accede a él, a ese dinero, cuando cumple los 65 años, sino que es dinero que se invierte tanto en economía interna como en economía externa, y además le asegura al Estado una perspectiva de no tener que gastar en sostener a estas personas en su vejez, dado que se sostendrán a través de su pensión. David, un poco tú cómo ves el escenario de que podamos reconstruir el ahorro de largo plazo que se ha perdido debido a las medidas del Congreso y también al golpe de la pandemia, y la reconstrucción, esperemos, del sistema de pensiones. Sí, mira, Alonso mencionó al inicio el problema que ha venido generando el Congreso. El Congreso ya ha venido haciendo, vamos a llamarlo así, entre comillas, su reforma de pensiones, que fundamentalmente era destruir el sistema de pensiones, o destruir, digamos, lo poco que había, porque hay que comenzar diciendo que estamos hablando de un sistema que atiende fundamentalmente a la población formal, ¿no? Pero con todo ello había logrado configurar un nivel de ahorro cercano al 25% del Producto Bruto Interno, muy importante, digamos, varios estudios, varias estimaciones, algunas mías incluso, indicaban que el aporte que ha tenido el ahorro del sistema de pensiones desde que se creó a la fecha en promedio, en el escenario medio, ha significado casi 0.5, 0.6 de crecimiento del PBI al año. A partir de ese crecimiento, ya sabemos, ¿no? Más crecimiento, esto te ha permitido generar también mayores posibilidades de inversión, te ha permitido abaratamientos de crédito, te ha permitido al mismo tiempo un impacto en la disminución de la pobreza a través del propio mecanismo de crecimiento. Entonces, eso, con lo que ha hecho el Congreso hasta el día de hoy, ha significado, o significará, ¿no? Si es que no siguen aprobando más cosas. De hecho, ahora hoy van a aprobar alguna otra iniciativa
de esas espantosas, creo que es con el adelanto de la jubilación, van a dejar el sistema muy probablemente a la mitad de lo que había antes de la pandemia, con todos los retiros que se han estado generando. Entonces va a ser importante ver la forma de volver a reconstruir ese ahorro, por un lado, y va a ser importante también la forma de ver cómo atender adecuadamente o cómo generar un buen sistema de pensiones que todo indica que va a requerir, y en las condiciones actuales de inercia, también en la parte política o de expectativas en la economía política que está generando un fuerte incremento en el gasto de pensiones sociales y pensiones complementarias. Si nos guiamos por lo que se han venido comentando en los planes respecto a lo que va a ser Pensión 65, si nos guiamos por que se está tomando, al menos se señala ahí como referencia, la propuesta que hizo este Congreso, ¿no? Y que quedó flotando, ¿no? De mayores complementos a las pensiones, esto puede generar un gasto potencialmente explosivo si es que no se gestiona de forma adecuada. Y por otro lado, nos seguimos olvidando de que al final, si uno quiere recomponer ese ahorro, ¿no? El ahorro, vamos a decir, privado, propio, va a ser importante repensar el problema de los problemas en el mercado laboral, porque al final ese es el tema de fondo, ¿no? El cual limita la posibilidad de que haya más personas, más miembros de la sociedad participando en el sistema de pensiones y ahorrando. Y mientras tengamos un mercado laboral donde casi 70% de estos costos laborales cargados sobre la posibilidad de contratar en ese mercado estén presentes ahí, siendo uno de los primeros países con mayores costos laborales de la región, va a ser imposible, ¿no? Tratar de generar de manera vigorosa este ahorro. Yo invitaría sobre todo a aquellas personas con ideología más de que no se debe hacer estos cambios en los regímenes de mercado laboral, que hay que defender ¿cómo se llama? Proteger el trabajo de la forma como están planteando algunos partidos. Yo invitaría, por ejemplo, a leer a algunos economistas de primera, de izquierda, digamos, premios Nobel incluso. Si uno lee, por ejemplo, a Banerjee y a Duflo, digamos, premios Nobel del año 2019, claramente ellos no entienden, digamos, y justo hace una reflexión en su último libro respecto a por qué los partidos de izquierda no pueden entender el daño que hacen a los países, manteniendo costos laborales elevados, ¿no? De esta manera, y en el caso peruano, es realmente paradigmático, ¿no? Entonces, la reconstrucción del ahorro en el país va a depender en gran medida de cómo soluciones también los problemas en el mercado laboral. Pero la inercia, a mí lo que me preocupa tremendamente acá, es la inercia que se está generando sobre el gasto, sobre un mayor gasto público para pensiones, ¿no? En un escenario además que las tendencias globales van a significar mayor envejecimiento en el país, menores rentabilidades también, porque va a haber un exceso de liquidez estructural en el mundo con mayor envejecimiento de la población. Y ojo también, que la pandemia también ha traído un impacto importante en lo que significa el cambio tecnológico y las decisiones que van a empezar a tomar también las empresas respecto al uso de la combinación capital-trabajo. Un trabajo que va a ser más caro. Y ahora con la pandemia que se han tenido que impulsar más al uso de diferentes herramientas en el ámbito tecnológico, quién sabe que esto signifique un impulso, ¿no? A esta recomposición con efectos negativos sobre la contratación en el mercado laboral, con lo cual se puede hacer mucho más complicado reconstruir otra vez un sistema de pensiones y generar un esquema de protección social. Gracias, David. Y yo quería luego hacer una nueva ronda de preguntas similar a cada uno de ustedes. Estamos hablando hasta ahora un poco de lo fiscal, ¿no? De esta columna vertebral, de la estabilidad que está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que ustedes han liderado en varios momentos. Pero la otra gran columna es el Banco Central de Reserva, una columna que además su eficiencia para sostener esta estabilidad depende de qué tan autónomo sea del gobierno y también del Ministerio de Economía y Finanzas. De cara a la recuperación económica que estamos tratando de asegurar, ¿qué tan más importante que nunca o no es esta autonomía e independencia del Banco Central de Reserva? Empezamos contigo, Claudio. Bueno, yo creo que es súper importante. Yo me acuerdo desde los 80s el mundo en general vivía un periodo, digamos, vivían décadas de inflaciones altas.
¿no? Y esas décadas de inflaciones altas llevaron a una tendencia global y casi generalizada hacia la independencia de los bancos centrales en el mundo. En estos periodos de COVID, básicamente empiezan a aparecer unas voces en el contexto académico internacional, ¿no es cierto? Con estos temas de que la independencia del Banco Central de Reserva es una especie de cosa tabú que no en realidad no es tan importante. Y hay algunos argumentos teóricos para eso. Y la realidad es que en el mundo desarrollado, donde estas ideas han empezado a proliferar, nadie lo aplica. Digamos, no hay nadie que de alguna manera esté pensando, los países que tienen monedas duras, que tienen estabilidad monetaria, esté pensando en deshacer o por lo menos reducir la fuerza, ¿no es cierto?, que ha dado la independencia de los bancos centrales en el mundo. La inflación ya no es un problema global. Y eso ha permitido, ¿no es cierto?, el desarrollo vertiginoso del ahorro que hay en todas partes del mundo. Lo que uno empieza a ver es que las pensiones, las maneras de ahorro generan mayores rentabilidades y las empresas se financian más barato. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de una exitoso institucionalidad, ¿no es cierto?, del manejo monetario independiente. Y si uno ve casos prácticos, los vemos en América Latina, ¿no es cierto?, donde claramente se ha generado, digamos, tenemos los impactos que puede tener empezar a relajar algo que ha tenido tanto éxito a nivel global. Tenemos los casos más complicados, son los de Argentina y Venezuela, ¿no es cierto?, donde esa independencia se vulneró, y lo que tienen esos dos países es problemas de inflación tremendos, ¿no es cierto?, y problemas fiscales tremendos, y son claramente países no sostenibles. Entonces, ¿por qué copiar esas cosas, ¿no es cierto?, que se hacen mal o que han tenido evidentes resultados en la práctica en países vecinos que no han funcionado? ¿No? Entonces, yo no sé si hay mucho que discutir acá. Yo creo que es claramente importante la ventaja que eso se ha generado. Yo creo que hay que quitar acá la idea de que más plata soluciona los problemas del Perú, ni de nadie, ¿no? Yo creo que el dinero es una condición importante, pero no es suficiente para resolver los problemas del Perú, ¿no? Requerimos mucho más liderazgo, requerimos muchísimo más articulación y muchísimo más planeamiento de mediano plazo en qué cosa es lo que queremos para que esas cosas funcionen. No creo que haya espacio, no hay ninguna, digamos, en ninguna parte, como digo yo, este tema del Banco Central tendría que ser un tema de discusión. Tenemos que parar otra cosa y construir sobre lo andado mal. Muchas gracias, Claudia. Alonso, un poco, ¿cuáles crees que van a ser los principales retos para el Banco Central? En algunos países ya hay una preocupación respecto a un incremento de la inflación, luego de, digamos, de que se caliente la economía por la recuperación económica, y qué importancia nuevamente consideras que tiene mantener el status quo en el BCR que hemos gozado en las últimas décadas. Y bueno, en realidad, lo primero es, el reto interno es quiénes van a estar a cargo del Banco Central, ¿no? El presidente, que ya ha habido digamos, una propuesta al actual presidente Julio Velarde que se quede. Esperemos que al final, pues, esto se pueda dar. El directorio es fundamental, el presidente es importante, pero es uno de 7, y el directorio tiene una gran capacidad de decisión en términos de las políticas a implementar. Y después, bueno, ya entrando en el tema de reforma constitucional y eventualmente ley orgánica, que en cualquier proceso de reforma no se toquen las competencias del Banco Central, ¿no? Eso es lo primero. De alguna manera es uno de los pocos casos en el Perú en que lo que tenemos es bueno, es muy bueno, entonces no lo toquemos, ¿no? Eso es. Ahora, en términos de retos digamos, de política, el principal riesgo macroeconómico en este momento en el mundo es el incremento de inflación. Comentaba Claudia que pasamos en los 80s y en los 90s de épocas inflacionarias en el mundo, y de ahí hemos pasado, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, periodos de baja inflación en promedio a nivel global, ¿no? Con algunas excepciones de casos notables, algunos de ellos en América Latina, de pésimo manejo, ¿no? Que ciertamente no debemos de copiar. Pero nuevamente, después y sobre todo la última década de muy baja inflación, comienza a darse algunos indicios de que esta inflación está subiendo. En Estados Unidos la inflación ya es 5% a mayo. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central allá, tiene digamos, la tesis y la visión de que es un brote inflacionario temporal,
por problemas digamos, en cadenas productivas, problemas de choques de oferta que se van a, digamos, normalizar en unos meses. Entonces es un blip, digamos, y de ahí retorna, ¿no? Pero al final no lo sabemos. Ha habido tales impulsos, digamos, inyecciones de liquidez tan masivas, inclusive mucho más fuertes que las de 2009, que realmente los economistas no podemos estar seguros de cuáles van a ser las consecuencias de mediano plazo, sobre todo en un contexto en que hay mucho desempleo, pero hay un cambio en términos de las características de los puestos de trabajo que mencionó David. Acá podía haber desplazamiento de mano de obra, podía haber incrementos de productividad que desplacen mano de obra. Entonces hay una serie de variables que todavía no tenemos claridad sobre lo que va a pasar. Entonces el Banco Central en Perú también tiene que monitorear esto, ¿no? La inflación en el Perú está en el rango meta, las expectativas de inflación están en el rango meta, pero también están subiendo, y están como en 2.5, ¿no? Están en la parte alta del rango, ¿no? Y la economía ciertamente todavía necesita soporte. ¿Qué más puede ocurrir? Si Estados Unidos adelanta no solo su ciclo de subida de tasas, sino digamos, el retiro o la modulación de las asignaciones monetarias, recordemos lo que pasó en el 2013-2015 con el tapering y el taper tantrum y el impacto sobre materias primas. Eso también puede generar un entorno complicado, sobre todo para países que dependen de materias primas por un lado, y por otro lado, en general para países emergentes, porque podría haber, digamos, una reversión de flujos hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a haber esos riesgos que van a tener que ver, y esto genera también efectos sobre el tipo de cambio. Y estoy hablando solo de los efectos globales, independientemente de lo que las políticas domésticas o las condiciones internas puedan generar. Entonces, el Banco Central va a tener que manejar el tema quizás inflacionario, esperemos que no, y ciertamente el tema cambiario, ¿no? Que en Perú es muy sensible, habida cuenta que en el Perú no es solamente manejo de política monetaria, es manejo de política monetaria y política cambiaria también por las características de nuestra economía, que es financieramente dolarizada parcialmente, ¿no? Entonces ahí va a tener mucho que calibrar, digamos, ¿no? Y obviamente también el flujo crediticio que se necesite para sostener la recuperación económica desde un punto de un golpe bastante significativo, ¿no? Si es necesario extender algún programa tipo reactiva, algo tipo más enfocado a las MIPES, de qué magnitud, con qué condiciones. Esos van a ser los retos, ¿no? Del Banco Central en los siguientes meses. Gracias. No, gracias a ti, Alonso. Y quería trasladarle a David también una pregunta sobre el Banco Central de Reserva, ¿no? Mencionaba Alonso y también mencionaba Waldo Mendoza el Reactiva Perú, ¿no? Que ha sido un programa bastante innovador, bastante agresivo, pero que desde su concepción buscaba que esta emisión, esta inyección de dinero a la economía por el mismo diseño del programa no fuera a generar inflación. Sin embargo, si hacemos una revisión de los planes de gobierno, no solamente de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, sino de todos, incluso los partidos que han llegado al Congreso, se ve que Reactiva Perú ha abierto una especie de caja de Pandora, ¿no? En que la gente dice, entonces el Banco Central de Reserva sí puede, digamos, casi dar créditos, ¿no? Entonces, cojamos al Banco de la Nación y que el Banco Central de Reserva le dé plata al Banco de la Nación y le prestamos plata a todos. ¿Qué límites tenemos que recordar constantemente que debemos mantener para la actuación del Banco Central de Reserva para asegurar que cumpla esta meta de la estabilidad monetaria? Es decir, que los precios no cambien radicalmente de un día para el otro y que tampoco hayan fluctuaciones demasiado violentas en el tipo de cambio. Mira, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? El principal riesgo intrínseco que todavía sigue manteniendo de alguna manera un banco central independiente, ¿no? De acuerdo a la Constitución, etcétera, que a mí me preocupa cuando escucho a algunos de los voceros de Perú Libre diciendo que, lo decían algunos, todavía siguen diciéndolo, ¿no? Que el presidente no es las personas, no son prescindibles para el Banco Central, no es importante, que está la institucionalidad, ¿no? Recogida en la Constitución. Esto último es cierto, pero las personas sí que son importantes. Existe mucho, Alonso lo comentó hace un momento, existe mucho margen de acción para que la persona indicada en el presidente, en el directorio, hagan estropicios. Por supuesto, el espacio es ancho,
y dentro del margen de la Constitución. El tema de reactivo, un reactiva mal hecho, por ejemplo, o con ideas imaginativas para financiar, digamos, o cualquier cosa que se le ocurra y con cualquier tipo de esquema, puede estar ahí tranquilamente sobre la mesa, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Hay cosas que más evidentes, ¿no? Como por ejemplo el límite del objetivo de inflación. Eso se puede modificar sin ningún problema, plantear un nivel de inflación más alto del que tenemos, ¿no? Se le puede ocurrir pues, que ahora sea 5%, y eso es muy fácil. Entonces, y luego, a partir de ahí, pues todo el resto de política monetaria, ¿no? Y su comunicación con la política fiscal va a ir acorde a un nuevo nivel de inflación. O sea, pero podemos ir con una lista más larga, espero que nadie esté tomando nota, porque estos son listas de malos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se le puede ocurrir también condonar los préstamos de reactivo. También, o sea, se condona, se acabó y luego habrá que esterilizar, ¿no? Esa liquidez, ese exceso de liquidez que va a haber. Se puede ocurrir cambiar los límites de inversión de las AFPs, hablando de AFPs, ¿no? Para que financien más al tesoro, ¿no? Entonces, otro tema ahí que también se puede tomar tranquilamente, ¿no? Temas más cercanos a tomar más como eje la defensa del tipo de cambio bajo, ¿no? En función de intervenciones, también está ahí en el menú, ¿no? De cosas imaginativas que le puede ocurrir a gente mal elegida, ¿no? O incluso temas de control de capital, o incluso, ya yendo a temas más intrusivos, pueden cambiar al staff del Banco Central, y eso sería cosa mayor, pero ¿por qué no? Pueden decir, y de hecho ha sucedido en menor escala durante el 2002, 2003, ahí. No quiero entrar en temas anecdóticos, pero valdría la pena hacer una revisión lo que pasó en aquella época también, o sea, ahí Horacio fue más o menos controlado, pero hubieron también circunstancias que pusieron de alguna manera a prueba, así en pequeñito, pero de cosas que se pueden hacer con un mal directorio. Entonces, yo sí, yo creo que es importante por eso que se haya mencionado, y ojalá que acepte Julio Velarde, ¿no? Porque es una persona que ha estado 15 años ahí como presidente del directorio, enfrentando todas las crisis que se nos puedan haber ocurrido, incluyendo esta. Justo hablando, le hacías a Alonso la pregunta de riesgos, iba a decir, justo, bueno, lo bueno es que hemos tenido un buen Banco Central que ha sabido comportarse, intervenir, y Julio ha estado en todos esos procesos. Entonces, más aún con un gobierno que potencialmente puede generar enormes dudas, pues es importante que esté, ¿no? Yo creo que es importante que esté, porque además seguramente una de las cuestiones que se me ocurre, ¿no? Una persona sensata preguntaría eso, ¿y cómo va a ser la parte de la política económica, la política fiscal, ¿no? O sea, porque acá no se trata de que solamente me siente yo en el directorio a decir que soy independiente. Las políticas, tanto fiscal y monetaria, interactúan, y una mala política fiscal, políticas mal hechas, me generan también inestabilidad en el manejo. Entonces, yo creo que es importante, central, digamos, dadas las características, ¿no? Que les he comentado, contar con las personas idóneas y bien elegidas en el directorio. Si no, pues nos podemos encontrar con un directorio, pues con personas de diferentes, no voy a decir profesión, pero de diferentes profesiones, sentados ahí dictando clase. David, nos quedan pocos minutos ya para el cierre de este panel, pero yo quería aprovechar la presencia de 3 exministros de Economía para pedirles que resuman muy brevemente, en menos de un minuto, cuál es la visión que tienen ustedes de la economía peruana y, si nos alcanza el tiempo, proponer al menos alguna medida que ustedes crean y desde su experiencia que debería estar aplicándose en el corto plazo para lograr esta visión de la economía peruana. Si te parece, empezamos contigo, Claudia. A ver, mi visión de la economía peruana es que nosotros somos una economía abierta, basada en la inversión privada y con estabilidad macroeconómica. Yo creo que esos son los principios y los valores en los que nos hemos movido en los últimos 30 años. Creo que hay que mantenerlos, que si no, bien no son condiciones necesarias, condiciones suficientes, son absolutamente necesarias para construir lo que querramos construir a partir de ahí. Yo que veo hacia futuro, yo me voy a focalizar en la empresa. Yo creo que en el Perú no vamos a poder conseguir de alguna manera desarrollo, ni vamos a conseguir los recursos necesarios si nuestras empresas no crean valor, si nuestras empresas no aumentan su productividad.
Y para eso necesitamos, como digo, a todo nivel, desde las empresas grandes, que son las que en realidad generan la mayor cantidad de empleo hoy día, hasta las empresas medianas, que yo creo que tienen que crecer en tamaño, y sobre todo las pymes. Las pymes hoy día tienen que tener un horizonte para poder crecer y empezar a tener mucho más empleo formal, ¿no? En el Perú la gente no es que no es formal porque no quiere, es porque la productividad no le alcanza. Entonces, no es posible formalizar si no mejoramos la productividad de nuestras empresas. Para eso, las políticas que hagamos sectoriales y tributarias son absolutamente importantes. Y la realidad es que evitemos la confrontación. Yo entiendo el tema de la ilusión, pero tiene que ser una negociación y no una confrontación. Lo que nosotros necesitamos es maximizar la recaudación y no el litigio. Y en ese sentido, creo que pensando en la empresa, en la productividad del sector empresarial, vamos a aumentar la productividad del Perú y con eso vamos a poder inventar de alguna manera mejorar la recaudación. Y la Muchas estabilidad gracias, fiscal, Claudia. que es lo que nos une a todos acá. Exactamente. Alonso, brevemente, por favor. Sí, no, gracias. Yo creo que Claudia lo ha resumido, lo ha resumido bien, ¿no? Necesitamos mantener nuestra macro, digamos, recomponer nuestras fortalezas macro. Ese es el pilar sobre el cual se ha construido el bienestar de los peruanos en los últimos 25 años, pero necesitamos mirar mucho más la micro, ¿no? Necesitamos políticas públicas que cierren de manera mucho más rápida estas brechas, ¿no? El reto es enorme porque las necesidades son mucho mayores que los recursos disponibles. El dinero, digamos, es fundamental, pero no es lo único. Ya se dijo antes en las intervenciones, y ciertamente pretender que a punta de ciertamente simplemente tirar más plata se van a solucionar los problemas no es la solución. No necesitamos mejorar mucho digamos, las políticas públicas, la eficiencia y el gasto, que estén orientados más a generar productividad, ¿no? Creo que esa es la gran tarea pendiente. La gran tarea pendiente es cómo hacemos para tener un país más productivo, un país que tenga mucho menores brechas de productividad, mucho menor heterogeneidad productiva. La diferencia entre las MIPES, las pequeñas empresas y la gran empresa en Perú son abismales relativo a lo que son en otros países. Siempre va a haber diferencias, pero acá son muchísimo mayores, ¿no? Entonces, si continuamos con un país con tanto diferencial de productividad, nos va a ser muy difícil enfrentar los retos que tenemos hacia futuro, ¿no? Entonces, y esa tarea es una tarea que es una tarea conjunta del sector público con sector privado. Un Estado que no se limita al chorreo, digamos, pero un Estado que tiene que inteligentemente saber cómo generar las condiciones de apoyo a la actividad privada para poder contribuir a cerrar estas brechas, y solo en digamos, en las áreas donde digamos, es mucho más difícil que llegue, digamos, el mercado, es ahí donde tiene que entrar con políticas de apoyo, ¿no? Esto no se logra, digamos, imponiendo cosas. Necesitamos un sector privado responsable, un sector privado crecientemente más responsable también en el Perú, esto hay que decirlo, pero la tarea es conjunta, ¿no? Si seguimos en un país tan polarizado y con un Estado y un sector privado tan distanciados, veo muy difícil que podamos, digamos, enfrentar con esto los retos que tenemos a futuro como país, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un poquito de paños fríos y comenzar a tender puentes, ¿no? Y generar consensos. Gracias, Alonso. David, muy brevemente, por favor. Sí, yo quiero insistir con el tema de la productividad, ¿no? Una frase que he utilizado varias veces, pero me gusta decirla, es esta que señalaba por Krugman, ¿no? Que decía que la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo, ¿no? Entonces, esa frase está muy bien combinada, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Hoy, en el corto plazo, con todas las necesidades sociales, con todo lo que nos ha dejado la pandemia, por supuesto que tenemos que recapacitar, ¿no? De acuerdo a una seria reflexión respecto a cómo se ha venido diseñando nuestra política económica, qué hemos hecho en favor de mejorar la productividad, pero también qué hemos hecho también en el ámbito de aquellas políticas sociales, pero sobre todo aquellos que ayudan a mejorar sustancialmente la igualdad en las oportunidades. Porque yo creo en la igualdad de las oportunidades. Yo creo que debe haber desigualdades también en los resultados, porque para mí me parece que son incentivos importantes para la transición social. Pero tenemos que asegurar un buen marco de esquemas y políticas que ayuden a que todos los peruanos
todos sin excepción, tengan esa base de educación de primera, un acceso de salud de primera, que no tengan que ser rico o pobre para tener este acceso a estos derechos como ciudadanos, que es parte de mi pacto social, ¿no? Por el cual debería me permitir participar y seguirme y sentirme integrado como país. Es que no es dable digamos, que tengas que ir, digamos, a un colegio privado y que los padres de familia tengan que hacer un esfuerzo para, dentro de lo que puedan, para que el hijo no vaya al público, si es que puede ir al colegio público. Es que es absurdo, ¿no? ¿Dónde va ese gasto en educación? Lo mismo con salud, ¿no? Entonces, temas de corrupción que aparecen en la primera lista de problemáticas en el país, los temas de seguridad, o sea, esos aspectos claves que nos hacen realmente iguales, ¿no? De oportunidades, ¿no? Esa parte es importante. Y esa parte tiene que ir combinando con los aspectos de productividad. Tenemos que enfocar seriamente los temas de distorsiones en el mercado laboral. O sea, acá, ahora que todo indica que vamos a tener un gobierno de izquierda, ¿quién sabe si es un gobierno de izquierda quien tiene que ahora la legitimidad para intentar plantearlo mejor y con bastante sentido común, ¿no? De lo que ha venido significando esa tremenda distorsión de estar exigiendo derechos solamente para muy pocos, aquellos que están sentados y que tienen asegurado su puesto de trabajo. Tenemos que pensar también el tema de inversión privada, claramente. ¿Cómo hacemos para hacer funcionar de manera inteligente y destrabar todos estos problemas que hemos tenido con las APPs? Las APPs a mí me parece el esquema, digamos, que deberíamos estar impulsando, ¿no? Pero bueno, pero tampoco hay que dejar de lado que los G2G, si están ahí, y esto es lo que tenemos ahora como herramienta, también intentar implementarlos bien, como el tema de la carretera central, ¿no? Que obviamente es un proyecto que, cuando ojo de frentes, hay que invertir, pero también teniendo en cuenta también, evidentemente, todas las repercusiones fiscales que puedan generar. Y luego, pues yo creo que es importante que el Estado también gane legitimidad, porque muchas de estas cosas que uno quiere plantear de igualdad de oportunidades, por ejemplo, de gastar bien, implica, por un lado, recomponer bien tu estructura de gasto. Tienes casi 2.5% del PIB de acuerdo al Banco Mundial y ineficiencia en el gasto público. Empieza a cortar. Yo en su momento lo intenté, en el corto tiempo que estuve, pero también en el corto tiempo me gané enemigos inmensos dentro del gobierno porque ningún ministerio quería que le recorten los gastos, querían tener su autonomía para comprar lapicero, para comprar hojas. ¿Quién los entiende? Cuando no tienes un respaldo desde arriba, que eso se tiene que hacer ahí, vas muerto, pero tienes una ineficiencia tremenda ahí sobre que se tiene que abordar. El tema de los programas sociales. ¿Se quiere gastar más en programas sociales? ¿Por qué no revisamos primero los que tenemos, ¿no? Estamos gastando en gastos sociales alrededor de 10 puntos del producto, 2 puntos en los programas que están más concentrados en pobreza, inclusión. Entonces, busquémoslos bien, veamos, porque si vamos a más plata, ¿cómo vas a más plata encima de todo lo ineficiente que tienes? Hay que también ver esa parte, ¿no? Ver que el gasto se utilice bien. Y solamente ahí para decir algunas pistas por ahí de qué cosas que se podrían trabajar. Perfecto. Quería agradecerles a Alonso Segura, a Claudia Cooper y a David Tuesta por su participación en este primer panel de este foro bicentenario MEF, por compartir sus perspectivas respecto a cómo podemos hacer para recuperar esa estabilidad macroeconómica que tenemos que cuidar antes de que la perdamos, cómo podemos hacer para avanzar en temas de productividad y cómo desde el sector privado y desde el sector público podemos sumar esfuerzos para lograr esta visión de país que todos compartimos. Quería invitar a los panelistas a mantenerse unos segundos mirando hacia sus cámaras para realizar la versión virtual de la fotografía oficial de este primer panel. Listo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación de Claudia Cooper, Alonso Segura y David Tuesta en este primer panel, Retos actuales y post-COVID, agenda de corto plazo, cómo mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Gracias y hasta la próxima oportunidad.